Ahora Xóchitl Gálvez, por favor, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su interés en este tema, pues que ha sido realmente un tema que nos cimbró el fin de semana a todos los que de alguna manera estamos a favor de las energías renovables hacia un ambiente limpio, hacia que se reduzcan los costos de producción de los energéticos. Y bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que esta no es una medida para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. Se está tratando de engañar a la gente, ya que los datos con el que están tomando la decisión son absolutamente falsos. En primer lugar, es falso que se haya reducido el 30% en la demanda eléctrica. No es cierto. En segundo lugar, para que las energías renovables entren a operar, se requiere que sean confiables. Por lo tanto, el argumento de confiabilidad es un argumento que no está pegado a la realidad. Hay 3 estudios que se hacen de manera técnica, y perdón que lo retome, porque sí es muy importante centrar el debate, en que se está usando una excusa técnica, como la pandemia de COVID-19 por la reducción de la demanda, y otro tema técnico que es la confiabilidad. Para que una empresa se pueda interconectar a la CFE, tiene que hacer un estudio indicativo. Tiene que hacer un estudio de impacto al sistema. Y en tercer lugar, tiene que hacer un estudio de impacto a las instalaciones. Una vez que una empresa de energías renovables cumple con estos 3 estudios, entonces el SENACE la puede conectar para despachar energía eléctrica. El SENACE ya tenía en el código de red la facultad para que en caso de que una de estas empresas incumpliera con la confiabilidad, la podía sacar. O sea, no necesitaban publicar estos lineamientos. El problema es que lo que quieren es hacerse del control del tema eléctrico para poder despachar las energías caras que produce la CFE. Hoy, de acuerdo al código de red del SENACE, tú tienes que despachar en primer lugar la energía más barata. Y no es el caso de CFE. CFE no produce la energía más barata. Entonces, es una manera de sacar a la mala a los competidores de producción de energía. Y yo le diría a CFE, si quieres que tu energía sea la prioritaria, pues entonces invierte y produce energía barata. O sea, compite a la buena, no a la mala. Entonces, una vez clarificado que la argumentación técnica que nos da el gobierno para usar como pretexto la confiabilidad y la caída a la demanda es absolutamente falsa, voy a explicar cuáles son los argumentos que desde mi punto de vista sí son verídicos. Uno, esta obsesión de incrementar la producción de petróleo a costa de lo que sea, a costa de sacar petróleo de campos bajos en rentabilidad, ha hecho que Pemex pierda dinero. No contentos con esto, decidieron refinarlo. Hoy se pierden $12 en la refinación de cada barril de petróleo, se pierden. Pero lo más grave es lo que te queda después de refinar, que es el combustóleo. Este combustóleo contiene del 4 al 6% de azufre, porque cada vez sacamos el petróleo de más profundidad. Por lo tanto, es menos limpio, es petróleo pesado. Una refinería que tiene Pemex en Texas le genera el 3% de combustóleo. Aquí nos genera el 30% de combustóleo. Pemex no sabe qué hacer con el combustóleo. No tiene dónde guardarlo. No puede tener montañas de combustóleo. Lo tiene que quemar. Y esto implica regresar a una política energética de los años 70, 80. ¿Se acuerdan cuando las ciudades amanecían negras por la contaminación? Mazatlán con su termoeléctrica. Bueno, por eso la política de parar la construcción de ductos de gas, que podría ser un combustible de transición energética, el gas natural. De hecho, en Tula se iba a poner gas natural para sustituir la quema de combustóleo, cosa que nunca se ha hecho y que se ha abandonado por este gobierno. Ese combustóleo se va a quemar. Por eso hoy el presidente anuncia que
hay más capacidad instalada, porque fueron a sacar todas estas plantas viejas, todas estas termoeléctricas que ya no estaban en operación, sin mantenimiento, y las van a echar a andar para quemar este combustible. Para que se den una idea de lo que me están viendo, hoy costo promedio 1 megawatt, que es la medida eléctrica, hora, CFE lo produce en $140. La última subasta, estas de que el presidente llama que hay corrupción, se produjo en $20, se produce en $20 el megawatt hora. Por supuesto que son más eficientes, por supuesto que son más competitivas las energías renovables, por eso Alemania tiene 48% de energías renovables. México solo tiene el 7%. Y con esta caída de la demanda, quizá el 8.2%. Con lo que estaba instalándose, vamos a llegar al 14%. No es cierto, es falso que las energías renovables sean la causa de la poca confiabilidad del sistema eléctrico. No voy a hablar de cuáles son las causas, porque hay muchas otras causas técnicas de la no construcción de líneas de transmisión, que sí es facultad de CFE, que se ha negado a hacer una línea hacia la península de Yucatán, el cable submarino hacia Baja California Sur para llevar la energía. La opción de energía renovable sería una opción extraordinaria para la península de Yucatán y para Baja California como energía distribuida, que se produzca localmente con el sol, con el viento, que también es un patrimonio que tenemos. Me extraña que Nale piense que la soberanía energética debe de estar en el petróleo y no en el viento y en el sol, del que México tiene una enorme riqueza. Entonces, yo sí quiero dejar muy claro que va a dañar la salud de los mexicanos. Hay un estudio que les puedo compartir a los periodistas que presentamos hace 15 días de cómo la termoeléctrica de Tula ocasiona la muerte temprana de 14,000 personas en el Valle de México. Hay datos que Lupita Murguía me compartía de que la mitad de los niños que están con neumonía en este momento tienen que ver o que viven en zonas contaminadas. Échenle un ojo a la cantidad de personas que han fallecido en Hidalgo, en la zona del Valle de Tula. Llama la atención que al ser pueblos pequeños tengan tan alto índice de mortalidad por el COVID-19. Tiene que ver con lo que la gente del Valle del Mezquital respira, que es la refinería de Tula, y lo que respiramos en la Ciudad de México. Entonces, simplemente decir que tenemos una política energética fallida y esto nos lleva a atentar contra las energías renovables. Somos el único país, somos el hazmerreír del mundo, que en estos momentos de crisis ambiental, en este momento de emergencia, se atreva a sacar de operación las energías renovables con la excusa de la corrupción, que hoy la escuché en la mañana. Y desde aquí le digo al presidente, si tiene elementos el presidente para que hagan prever que hubo corrupción, que la denuncie, que presente las pruebas en los tribunales y que meta a la cárcel a los empresarios que hicieron mal uso de estas subastas. Si no lo hace, el presidente estaría cayendo en el delito de encubrimiento. Ya basta de culpar siempre a la corrupción de todos los males del país y no hacer absolutamente nada contra ella. Muchas gracias, senadora. Senador Rementería, por favor. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar por un poco poner en contexto cómo se dio este acuerdo, que es un verdadero despropósito para el país y para los mexicanos, porque no estamos hablando de una cosa abstracta, sino de una cosa que va a impactar en el bolsillo de los mexicanos. Y ahora les explico por qué. Ellos, la tarde de un viernes, como marcan los cánones de las viejas, las peores prácticas en este país, pues publican un decreto que, por cierto, lo hacen en contra incluso de los lineamientos que se establece para poderlo llevar a cabo. Por supuesto que la CONAMER tuvo que haber tenido y autorizado que esto pasara así. A pesar de no tener su aceptación, pues, o aprobación, lo hacen. Y lo quieren enmarcar en conceptos como confiabilidad, seguridad, calidad
que por supuesto nada tiene que ver con la realidad. Lo que llama esto más bien es a una especie de política nostálgica que se quedó allá en el pasado, pero que no tiene que ver con la confiabilidad. En el mundo no se necesita venirlo a demostrar, ya está probado que la confiabilidad de las energías renovables, además, bueno, de hacer el medio ambiente pues mejor para las personas, para los seres humanos, pues está ahí. Y luego el tema de la seguridad y la calidad, bueno, pues se tiene que pasar por estudios técnicos antes de que el SENACE te pueda permitir llevar a cabo pues la conexión y por supuesto la generación de ello. Hay que decir que lo que estamos viendo en este acuerdo es, perdón que lo diga así, pero es una renacionalización del sistema eléctrico mexicano. De eso estamos hablando. Y eso tiene una carga ideológica tremenda. Entonces, ellos en el gobierno, el presidente, la secretaria, se han agarrado de argumentos que no tienen ningún sustento técnico, mucho menos un sustento económico, y por supuesto que es contrario a la política mundial en materia de generación de energía que hoy pues está sucediendo en todo el mundo y en donde tenemos casos que en el mundo la energía cuesta mucho menos que en México. Incluso cuando no tienen petróleo o no tienen las condiciones que tenemos tan favorables como el sol y el viento precisamente en nuestro país. Y así, fíjense, desde que llegó este gobierno, por allá del 3 o 4 de diciembre de 2018, lo primero que hicieron fue cancelar las subastas de energía eléctrica. Y después cancelaron otro tipo de inversiones. Por ejemplo, cancelaron la obra de transmisión para Baja California, que era una red que se estaba por hacer, que podía haber dotado precisamente de energía limpia, de renovables, a la península de Baja California. Hay que recordar, seguramente todos los medios lo saben, que cada que el verano llega a nuestro país, hay principalmente dos áreas que puntualmente presentan serios pues, conflictos digamos que de suficiencia de energía. Es precisamente Baja California y la península de Yucatán. Bueno, pues junto con la línea de transmisión para Baja California también se canceló la de Yautepec-Ixtepec, que era por 1,221 kilómetros en el sureste mexicano y que representaba una inversión de aproximadamente 1,200 millones de dólares. Esto lo echaron abajo. Y transmitiría algo así como 3,000 megawatts. Pues me parece a mí que lo que este gobierno está de manera recurrente, en esta ocasión con la energía, es simplemente cancelando la posibilidad de que la inversión privada, nacional o extranjera, pueda ayudar a generar la energía que necesita este país. A ver, yo creo que al mexicano, a cualquiera, pues no nos importa mucho si la generación nos la da la Comisión Federal de Electricidad o alguna otra empresa. Lo que nos importa es que esta esté a buen precio, que sea segura, que sea confiable y por supuesto que sea suficiente. Y aquí pues nos encontramos con un acuerdo que es perfectamente ilegal. Se saltó, como ya les mencionaba, los procedimientos que se establecen para ello en la CONAMER. El acuerdo, por supuesto, que inhibe aquello que se había pactado en París para poder ir en el mundo hacia la transición para generar pues cada vez más energía renovable, energía limpia, y que para el 2030 se establecían algunas cuotas. Simplemente se desecha de tajo a través de este acuerdo, prácticamente este acuerdo de París, con lo que ello significa. Y ya no estoy hablando solamente en este punto de la parte económica, sino aparte de la parte ambiental y de la salud de los mexicanos. Pues simplemente se observa en este acuerdo lo que ya parece una costumbre, un desprecio, así lo digo y subrayo, un desprecio a los órganos autónomos, en este caso a los órganos reguladores, a la Comisión Reguladora de Energía, a la CONAMER, imponiendo la Secretaría de Energía sus condiciones por arriba de cualquier consideración reglamentaria. Y esto, pues, lo único que nos lleva es un poco a lo que ya se ha dicho aquí, que en el futuro, y aquí es donde tenemos que los mexicanos todos hacernos este planteamiento,
Con esto que están planteando, ¿va a ser la energía más confiable? No. ¿Va a ser más segura? No. Pero bueno, algún mexicano le podría decir, pues a mí como que me llegue suficiente. Ah, pero ¿va a ser más barata? Tampoco. Porque como ya se dijo, hoy la Comisión Federal tiene un promedio de alrededor de $140 por megawatt y justo estos que tanto se dice que pues no ayudan y que han hecho todo mal, pues lo consiguen a $20. Imaginémonos, $20 contra 40. Estamos hablando de 7 veces más. Entonces yo le preguntaría a cualquier mexicano, ¿esto en dónde va a repercutirse? Pues lógicamente, si es más cara la energía que se produce, la que nos dan en el país, pues la vamos a terminar pagando los mexicanos. Nuestros recibos de tarifa eléctrica, la doméstica y la comercial al pequeño comercio, por supuesto que va a sufrir un impacto muy importante. ¿Van a subir las tarifas? Pues claro que van a subir por una simple razón, porque precisamente hoy, de acuerdo a todas estas normas, la Comisión Federal tiene la obligación de dotar a las líneas de transmisión de aquella energía que sea la más barata. En otras palabras, consumir lo más barato primero y después dejarlo más caro al final. Y aquí, con este acuerdo de confiabilidad, que por supuesto es verdaderamente subjetivo lo que ahí plantean y que no sabemos en términos de qué se va a establecer la confiabilidad, pues lo que vamos a tener es la posibilidad de que las fuerzas del mercado pues simplemente se extingan. Y entonces se le tenga que comprar energía a Comisión Federal porque la está produciendo, porque a fuerza quieren sacar más petróleo del subsuelo, no tienen que hacer con los residuales, que es el combustóleo, lo tienen que quemar en sus plantas y esto es muchísimo más caro, 7 veces más que lo que se hace con energías renovables, que podrían hacerla también la Comisión Federal, pero si en este momento no lo está haciendo, pues hay que tomar de quien la esté haciendo. O sea, aquí la discusión no es si Comisión Federal lo tenga que hacer o no, sino abrir a que haya competencia y que en ese mercado, precisamente como un actor más regulado por la Comisión Reguladora de Energía, pueda participar la Comisión Federal de Electricidad como uno más de los productores de energía en nuestro país. Porque ¿ante qué estamos? Al final no nos podemos sustraer de la realidad que hoy tenemos en el mundo. Y este gobierno se ha encargado de darle al traste y de generar una credibilidad, yo diría, cero. Así, 0,0 para nuestro país. Y si no, vean, ahí tenemos el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que lo cancelan así. Luego, la política de Pemex. La política de Pemex, la política económica de Pemex, de la empresa, pues simplemente es un fracaso. Luego tenemos el famoso Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, cuando en el mundo las refinerías están dejando de ser negocio, que ya no producen, que son ineficientes, y más con petróleo como el que tenemos en México, pues ahora vamos a hacer una refinería. Los gasoductos de Comisión Federal, ¿lo recuerdan? Eso que nos llevó a un conflicto internacional con algunos países y que en el cual México tuvo que doblar las manos porque había contratos que pues garantizaban precisamente el suministro del pues, el gas natural para precisamente producir energía, pues también los pusieron en riesgo. La fábrica cervecera en Baja California, que por supuesto le echaron abajo, la cancelación de las subastas de energía limpias, iniciando el sexenio, el primer mes de esta administración, en diciembre del 18, se echó abajo pues, las subastas de energía limpias para que se pudiera en el futuro poder generar estas condiciones de mayor cantidad de energía y sobre todo más barata. Y luego la cancelación de las líneas de transmisión de Baja California y del sureste del país. Todo esto lo que hace es un cóctel perfectamente definido para que en México no haya la inversión. Y a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que ayudar con los programas sociales a toda la gente. Me parece eso estupendo. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer si en este país simplemente las inversiones se están cancelando? Cada semana hay un atentado contra la posibilidad de que haya mayores recursos para el gobierno. Ya no estamos hablando de crecimiento porque ya sabemos que al presidente no le gusta esa palabra. Pero bueno, de lo que necesitamos es recurso para poder entonces soportar el gobierno y por supuesto en ello soportar lo que tiene que ver con todo lo que es la posibilidad de mantener sus programas sociales. Estamos
condenando el desaseo jurídico. Hoy el presidente dijo, bueno, pues tienen su derecho de impugnarlo jurídicamente. Pues faltaba más. Por supuesto que te tendrá que impugnar por la vía necesaria quienes tenían un derecho que se había obtenido de manera legal, lícita, y que alguien hoy se los cancela. Eso no puede permitirse. No podemos atropellar el Estado de Derecho, acabar con la confianza, el no tener certeza jurídica. Hoy se pronuncian 20 embajadas, las cámaras mexicanas, la American Chamber. Pareciera que el gobierno dice, aléjense todos los que pueden ayudar al desarrollo de la economía. No los quiero ver fuera de aquí, fuera de este país. Y eso es contrario exactamente a lo que se persigue, al que podamos en este país encontrar condiciones para que le vaya bien precisamente a los que menos tienen. Porque hay que decirlo, este tipo de cosas al que primero va a afectar, olvídense de los empresarios, al que primero va a afectar en el momento en que empiezan a subir las tarifas es precisamente a los más desprotegidos en este país. Así que no se entiende esta política más que en el marco de algo para renacionalizar la industria eléctrica, buscando pues una política nostálgica, anacrónica, que en este momento no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser en las condiciones que el mundo vive hoy. Muchas gracias, senador. Empezaríamos, si no hay comentarios de la senadora Vázquez Mota Murguía, empezaríamos con preguntas y respuestas. No sé si está conectado Gerardo Zedillo. Si no, en lo que se conecta, le daríamos la palabra a Gerardo. Adelante, por favor. No voy a poner la pantalla porque creo que tengo un poco débil la señal de mi computadora. Gracias. Pero sí, preguntarles, precisamente pues hoy el presidente defiende esta determinación y como ustedes pues ya lo explicaron, pues se percibe realmente una situación que pues quisiera yo que la dimensionaran en términos económicos de cuánto le va a costar al país las decisiones que en materia energética está tomando el gobierno de la República, desde el tema de la refinería, la cancelación, como dicen, de las rondas, apostarle todo a la producción de petróleo, ir en contra de las energías renovables. Es decir, este paquete, esta bomba molotov que está formando el presidente, ¿en cuánto le va a salir al país pues estas decisiones? No sé quién me lo quiera contestar. Gracias. Senador Rementería, por favor. Yo creo que es difícil poder establecer en términos numéricos el costo. Lo que sí se puede asegurar es que van a ser cientos de miles de millones de pesos. Solamente hay que echar un ojo a lo que perdió Pemex en el primer trimestre y seguramente lo que perderá en el segundo trimestre. Y luego, bueno, la falta de oportunidad de energía suficiente para el desarrollo del país en distintas partes de nuestro territorio, pues es difícil de cuantificar cuánto puede dejarse producir ahí. Miren, yo creo que la estimación que se habla de ya más de 700,000 empleos que se han perdido en estas apenas cuantas semanas de la pandemia, bueno, pues ilustran muy bien cuál puede ser el desastre económico ante el cual nos enfrentamos. Un crecimiento que se estima negativo de por lo menos un 7% en el año, pues habla claramente de que la economía podría estar perdiendo, a lo mejor, esto significaría por ahí de una cantidad a lo mejor de 2 billones de pesos aproximadamente. Entonces, no es estrictamente lo que se deja de hacer en el sector energético, porque además, Gerardo, déjame decirte algo, en el sector energético las inversiones son de mediano y de largo plazo, y más bien de largo plazo. Entonces, establecer desde ahora cuánto vamos a perder en este año o el siguiente, no lo sé. ¿Cuánto nos va a costar al país en el futuro? Pues va a comprometer el desarrollo de la nación. De eso no tengo la menor duda. Entonces, lo que hay que plantearlo es en términos de las decisiones que se están tomando, que simplemente contradicen lo que pasa en el mundo. Incluso en aquellos países que se dicen socialistas, ahí también están haciendo las cosas mucho mejor de lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Gracias, senador. Senadora Xóchitl Gálvez, pedía la palabra. Su micrófono, por favor, senadora. Yo aquí quiero precisar que las pérdidas no solo son para los empresarios. Creo que de repente se piensa que los únicos afectados son
los neoliberales, los capitalistas, los malditos que arriesgan su dinero en este país. En el Istmo de Tehuantepec hay muchos ejidos que reciben rentas de estas empresas que generan energía eólica. Efectivamente, muchos de los proyectos fueron violatorios al derecho de consulta previa, libre e informada, y hubo mucha resistencia social. Pero posteriormente, ya con la reforma energética, entre ellas la eléctrica, se obligó a las empresas a hacer una consulta previa, libre e informada. Y pasamos de pintar la escuela y de hacer un arco a la entrada del pueblo a verdaderos beneficios sociales hacia las comunidades. Las empresas tuvieron que pactar estos beneficios sociales. En algunos casos es un monto de lo que se factura. En otros casos, obviamente la renta es obligada porque están rentando las tierras. En otros casos es el suministro eléctrico para el municipio, para las comunidades. Y todo eso se está viendo en riesgo. El Istmo de Tehuantepec solo tiene explotado el 10% de su capacidad de energía eólica. Esto sí sería un gran cambio en la visión de la pobreza que al presidente tanto le interesa. Yo creo que CFE podría ser socios a las comunidades indígenas, pudieran generar ellos sus energías eólicas, comprarse la CFE a precios competitivos, si tanto le preocupa que entren los inversionistas privados, si tanto odio hay en este gobierno a los empresarios, porque yo ya no tengo la menor duda que es un resentimiento social de origen. Entonces, yo sí quisiera dejar en la mesa este daño a las comunidades. Por lo menos conozco de 19 estados de la República donde se estaban gestando proyectos de inversión en materia de energías renovables. Se van a ver afectados estas inversiones, de por sí, en un momento muy complicado, para privilegiar una empresa que no es rentable, y no es nuestra culpa que no sea rentable. A lo mejor esos señores que hoy se ponen como la cuarta transformación, son parte de ese pasado corrupto, y me refiero al señor Manuel Bartlett. O sea, creo que cuando el presidente dice que los empresarios piden una disculpa, creo que Manuel Bartlett tiene que pedir una disculpa a este país por su fraude electoral y por sus contratos opacos que ha hecho con este gobierno. O sea, mira para el pasado, pero no se da cuenta que tiene incrustado el cáncer en su propio gobierno. Tendría la palabra Claudia Flores Barreto. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Sergio. Quisiera preguntarle a los senadores cuál es su opinión respecto a esta propuesta que tiene el dirigente de Morena y Alfonso Ramírez Cuellar, en el sentido de que pues ahora no nada más se mida la pobreza, sino también se mida la riqueza en este país, y que haya pues esta modificación constitucional que permita pues conocer el estado financiero de todos los mexicanos e ingresar incluso a lo que son sus pues todas sus pertenencias. ¿Cuál es la opinión que tienen? Gracias. Senador Rementería, después senadora Xochitl Gálvez, por favor. Yo quisiera decir que esto es un despropósito, es una iniciativa que por supuesto de lo que está hablando es de sembrar, como siempre lo hacen, y por cierto, de manera muy relevante a veces, otro distractor. El pretender imponer al INEGI, se dice, estas atribuciones, primero, pues no se le ve una posibilidad real de hacerlo de manera práctica, pero además que me parece que es invadir la privacidad de la gente. Y ya hay organismos en este país que se dedican precisamente a regular lo que pasa ahí, el control de los ingresos de las personas, de las empresas. También hay instituciones que en todo caso, cuando este ingreso es irregular, también los pueden llegar a sancionar. Me parece que simplemente es un distractor más de lo que en este país pues está pasando, tan grave con la pandemia, tan grave con la economía, por las terribles, malísimas decisiones que ha tomado este gobierno, que en solo 15 meses ve desvanecer lo que fue su sueño, de pensar que podía transformar este país, a darse cuenta que simplemente pues ante la inutilidad de la inmensa mayoría de sus funcionarios, lo que ven es que el país se les está yendo de las manos. Y proponen cosas como estas, que es una barbaridad, que por supuesto
no tiene ningún sustento jurídico en este momento, por eso la iniciativa, pero que creemos que, bueno, no, tampoco en ningún país del mundo se da para que alguien que se dedica a recoger los datos estadísticos de la población, que tienen que ver con muchas otras cosas, vayan a decir ahora quién tiene más o quién tiene menos. Es un absurdo, por decirlo en una sola palabra. Gracias, senador. Senadora Xóchitl Gálvez. Pues yo quisiera retomar la definición de la película de la dictadura perfecta, porque lo que estamos viendo pues es eso. Estamos empezando a ver a un gobierno autoritario de esta película, de la famosa caja china, y dice: es el sistema que se emplea para manipular información y desviar la atención de las audiencias hacia temas escandalosos y sensacionalistas a fin de cubrir aquellos que ponen en riesgo la reputación del funcionario o de la propia institución. Bueno, lo que estamos viendo es la estupidez de la semana, pero simplemente para que no hablemos del tema central, que es este ataque a las energías renovables, el daño que le van a causar a la salud pública de los mexicanos, lo que está pasando en los hospitales con los ventiladores. Vieron al doctor dándole respiración con un ventilador a mano a un paciente. Ojalá no corran este doctor, porque pues, también así son de autoritarios, porque no salieron los de CONACYT, pero hay 20 proyectos que COFEPRIS no ha apoyado. Entonces, para que no hablemos de eso, para que no hablemos de la falta de medicamentos, la falta de equipo de protección, la falta de especialistas en los hospitales, no hablemos del desastre que están haciendo con el tema energético, pues nos meten su caja china. Entonces, pues ahí está una distracción más que sabemos que es inconstitucional. Nadie puede entrar a tu casa. Nadie puede entrar. Eso es clarísimo en la Constitución. Nadie puede ser molestado en su domicilio. ¿Cómo que se van a ver cuántos calzones tengo? Por favor. Y si de qué marca son. Porque pues si son de esta marca valen 30 pesos y si son de la marca, no sé, fina, pues valen 800 pesos, ¿no? Entonces ya me imagino enseñándole mis calzones, mis calcetines al cuate que venga. Pues eso es imposible. Simplemente me parece una estupidez del tamaño del mundo. Muchas gracias, senadora. La siguiente pregunta sería Karina Aguilar. Karina, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Por favor. Preguntarles, senadores, ¿cuál es el paso legal a seguir en torno a este acuerdo, decreto de las energías limpias, bueno, que limitan a las energías limpias? Si ustedes van a llevar a cabo alguna acción legal para evitarlo. Y por otro lado, también si este decreto está beneficiando a los amigos del sexenio, incluso algunos legisladores que son o líderes o bien dueños de minas de carbón. Gracias. ¿Quién quisiera responder? Senadora Gálvez, por favor. Desde mi punto de vista, estamos estudiando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me parece que hay un daño grave a la violación de los derechos humanos a tener un ambiente sano. Se están incumpliendo tratados internacionales en materia de descarbonización del planeta. O sea, está muy claro que de seguir, si no es por la pandemia, pues el desastre ecológico hubiera sido, impensable. Este año hubiera seguido. La pandemia ha permitido reducir la quema de millones de barriles de petróleo, pues gracias a que la economía se cayó del mundo. Pero sí tiene que haber un replanteamiento de qué vamos a hacer con este tema y pues obviamente todo implica dejar de usar carbón y petróleo. Todo, el mundo. Solo los países autoritarios como Rusia y Estados Unidos, bueno, con un presidente tan autoritario como Estados Unidos, pues no reconocen los acuerdos de París, pero el resto del mundo está en esa dirección y yo creo que sí nos van a venir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, estamos violando ciertos tratados en materia de derechos humanos, que a mí quizá es la parte que más me preocupa. Yo quisiera decirles a ustedes periodistas, no sé si tengan hijos, pero deberían estar realmente preocupados con lo que están respirando sus hijos y lo que van a respirar. O sea, la cantidad de dióxido de azufre que hay en el medio ambiente viola todas las leyes ambientales que tiene nuestro país. O sea, estamos violando la propia norma ambiental del país en aras de hacer el capricho del presidente y de su secretaria de Energía. Entonces, creo
que hoy que la Corte demostró ser independiente, pues tendrá que parar esto. Yo me supongo que los privados van a hacer sus amparos y los van a ganar, porque la violación del debido proceso fue impresionante, al grado que renunció el titular de la CONAMER. Imagínense, un funcionario nombrado por este gobierno se va de la vergüenza que le da saber que tiene que firmar algo que es ilegal. Entonces, pues yo pienso que yo voy a tratar de ir por el lado de los derechos humanos, sobre todo por el lado ambiental, de toda la violación de los tratados internacionales en esta materia. Muchas gracias, senadora. Seguiría entonces Alejandro Páez. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchas, Sergio? Sí, Bueno. todos te escuchamos. Muchas gracias, por favor. Senadores, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué papel tomará el Congreso cuando el gobierno a través de decretos echa para atrás reformas con las cuales se negociaron acuerdos comerciales como el TEMEC? ¿Qué mensaje enviamos como país a nuestros socios comerciales? Pues un terrible mensaje, me parece a mí, que lo que estamos viendo es precisamente lo que se mencionaba hace un momento, acabar con la certeza jurídica. Si este país necesita algo es crear empleos, crearle ingreso a la gente, como dice el presidente, primero los pobres, bueno, pues a la gente que más necesita hay que generarle posibilidades de algún ingreso. Y no hay forma de generar ingreso ni gobierno que lo aguante si no es por la vía de precisamente la generación de empleos. Y la inversión, precisamente lo que propone es esto. Lo que propone es la inversión es establecimiento de posibilidades de fuentes de generación de empleos. ¿Cuál? Pues la que sea. En este caso estábamos hablando del sector energético, pero bueno, ya vimos que en otras áreas de la economía se ha venido echando atrás la posibilidad de que vengan a entrar pues nuevas empresas generando precisamente eso, los empleos. Hay datos que ya se tienen por ahí, ya oficiales, en donde se habla de una salida de capitales de aproximadamente 362,000 millones, apenas en unas pocas semanas. Gente que, bueno, pues simplemente no confía en cómo las cosas están haciendo en este gobierno y decide retirarse. Yo creo que eso no es algo achacable a la gente que se va. Es absolutamente la responsabilidad al 100% de este gobierno. Porque lo que viene provocando semana tras semana, pues poniendo pues, el tema de la semana, como es ahora la propuesta de este señor Ramírez Cuellar, de hacer esto con el INEGI y todo eso, bueno, pues cada semana va destruyendo la confianza de la gente que quiere invertir, que quiere pues procurar condiciones para que se den nuevos empleos en nuestro país. La fórmula es esa, no hay otra manera de poder acabar con la pobreza si no es a partir de la generación de nuevos empleos. Y este gobierno pareciera estúpidamente que está haciendo exactamente lo contrario. Pero como Congreso, senadores, ¿qué pueden hacer ustedes para atajar este tipo de acciones? Bueno, dependiendo del acto en el que nos encontremos. En este caso, hay unos procedimientos, ya lo refería la senadora Xochitl Gálvez, hay procedimientos que se obviaron, que se tenían que haber hecho, que son reglamentarios para poder obtener precisamente la posibilidad de emitir un acuerdo y luego decreto como el que se publicó ahora el viernes, que requisitos que tenían que pues, llevarse a cabo con la CONAMER, que por supuesto no se llevaron, y a partir de ahí, bueno, pues las áreas jurídicas estarán proponiendo aquel instrumento pues que nos alcance desde el Congreso a los legisladores para poder tener el interés jurídico que nos permitiera ir adelante con digamos, instrumento que permitiera echar para atrás o corregir este acuerdo. Ahora, por parte de las empresas, que son los directamente afectados, pues seguramente recurrirán al amparo, pues, como cualquiera lo haría, porque están siendo atropellados al haber cumplido con todos los requisitos que imponía este país. Alguien viene y simplemente porque no le gusta lo echa atrás. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí les van a hacer un derecho para impugnar esta medida a nivel particular. Desde el Congreso, como es su pregunta, pues está en el análisis para ver cuál es la vía más adecuada para intentar revertirlo. Esto ocurrió, como saben ustedes, apenas el viernes por la tarde,
y se está en la revisión para poder seguramente en esta semana tener alguna idea de qué se podría hacer, por qué vía y cuándo se podría presentar. Yo quisiera aclarar. Por favor, senadora. La CENER, de verdad, de profesión Ale, tiene que hacer muchos planes, es decir, me comprometo a no decir mentiras. Primero, ese dato del 30% de la caída de la demanda es absolutamente falso. Entonces, ella dice, estuve leyendo sus tweets del fin de semana tratando de justificar lo injustificable, pues que estos lineamientos finales los va a emitir la CRE. Todos nos dimos cuenta cómo se apoderaron de la CRE, el perfil de personas sin capacidad técnica que tienen. Y eso no lo digo yo, ustedes lo vieron. Hoy, me apena decirlo por la CRE, pero hoy la CRE es un florero. Ya la miro la semana que entra dictaminando unos lineamientos que favorezcan totalmente a CFE y no la competencia. De lo que se trata, la ley de energía lo que dice es despacha la energía más barata. El problema que es como CFE no es la energía más barata, no está saliendo la energía de CFE y buscan un montón de argumentos. Yo además quiero poner en la mesa, durante años hemos dado subsidio a los combustibles fósiles a través de CFE. Hemos subsidiado años a los combustibles fósiles. Se quejan de que la interconexión a las líneas de transmisión le quitan competitividad. Casi quiero anticipar que le van a subir el costo, pero en miles de pesos a las energías renovables en estos lineamientos de la CRE para sacarlas del mercado. O sea, efectivamente ahí yo sí creo que sus lineamientos tienen contradicciones serias que ya dan para una acción legal, no hay duda. Pero ella trata de decir, no, espérense, los lineamientos los va a emitir la CRE. Dejen al tiempo ver qué saca la CRE, pero no creo que saque nada distinto y ni creo que cumpla con sus facultades de autonomía que tiene la CRE, porque desde hace un año que no ha dado un permiso en renovables por instrucciones de la Secretaría de Energía. Hace un año que no da permisos de gasolineras nuevas por instrucciones de la Secretaría de Energía. O sea, la CRE perdió su autonomía como órgano regulador y es una pena lo que está pasando con la CRE. Muchas gracias, senadora. Pasaríamos a dos preguntas de Félix Muñiz y Gerardo Segura que no se pudieron conectar, las voy a hacer yo, si les parece bien. Dice Félix Muñiz, los cárteles del crimen ya agarraron como su lucha social entregar despensas. Y en Michoacán aparece un nuevo grupo armado que amenaza con desarmar el ejército si llegan a su población. ¿Qué pudiéramos comentar al respecto? Yo creo que se tiene que necesariamente garantizar el Estado de Derecho. Es responsabilidad del gobierno, por supuesto, de las fuerzas de seguridad. La famosísima Guardia Nacional que ha estado tan llevada y traída desde hace una semana, el acuerdo por el cual se faculta ahora a las Fuerzas Armadas a participar, pues tendrán que ahora dar cuenta de todo esto. Tendrán que, el presidente incluso se le ha preguntado de manera específica sobre este punto y lo ha dicho que no se tolerará. Bueno, pues lo que esperamos es que esto ocurra así, porque lo primero tiene que haber un principio de orden en que, bueno, pues la rectoría y digamos que el imperio de la ley, la exclusividad de eso, pues tiene que estar en manos precisamente del gobierno. Por favor, senadora. Aquí el presidente se queja mucho del pasado, habla de las complicidades de los gobiernos del pasado con el crimen organizado, habla de que el expresidente Felipe Calderón sabía cierta información de su secretario de Seguridad Pública. Yo le pregunto al presidente, ¿no sabe que están repartiendo despensas? ¿O acaso se hace de la vista gorda? ¿Porque hay algún pacto detrás de todo esto? O sea, son preguntas que se le van a hacer cuando deje de ser presidente, porque no se ve que se actúe en contra de estos cárteles que lo hacen a la luz del día sin menor recato que poner su camioneta y repartir y vocear y repartir despensas, y me apena porque el ejército no se merece el papel que está jugando como pelele de estos grupos criminales. Me apena muchísimo por el ejército.
Muchas gracias, senadora. Tenemos como última, son dos preguntas de Gerardo Segura. Una ya se respondió, es acerca del asunto del INEGI, pero tiene un matiz, se las voy a comentar. Dice, ¿qué opinan sobre la propuesta de que INEGI revise el patrimonio inmobiliario y se grave el patrimonio de la gente? Eso nos llevaría a modelos parecidos al cubano o al venezolano, donde hay estancamiento y más miseria. Sin duda, a mí me parece que el hecho de permitir que una institución, violando las garantías individuales, las de la protección de tu casa, la invasión a tu hogar, pues simplemente estaríamos ante la actualización de esa hipótesis que se menciona en la pregunta. Yo creo que ya se ha contestado con claridad. Esto tiene que ver más bien con un distractor. Es una verdadera estupidez esta propuesta, es inconstitucional, es violatoria a pues, cualquier norma que tenga que ver con el libre derecho a poder poseer lo que cada quien quiera, lo que le pueda alcanzar de manera lícita, por supuesto, y en caso de que no, ya hay los instrumentos en nuestro andamiaje pues legal en este país para poder en todo caso proceder. Lo demás simplemente son cosas que nos llevarían a condiciones como esas o peores todavía. Muchas gracias, senador. La segunda pregunta, para finalizar, dice, ¿qué opina quien desea que ya falta cuando hace total desastre y se han multiplicado el número de muertes en México por la irresponsabilidad de las autoridades, tanto del presidente, de las autoridades como del presidente? ¿Quién desea responder? Pues yo diría que desafortunadamente hay que reconocer que la falta de pruebas no nos permite saber exactamente cuántos casos hay, y ha sido una política a la que le apostó el gobierno desde un principio. Sí me parece grave que se levante el quédate en casa sin una estrategia clara de por dónde vamos, porque un rebote de esta pandemia va a ser brutal. Se ha manejado con las patas. Pusimos a un rockstar pensando que era médico a manejar esta pandemia, cuando él lo que tiene que estar haciendo es dedicado a los modelos matemáticos, al análisis de la información, a revisar que no falten ventiladores. Ahora resulta que los ventiladores del CONACYT ya no estuvieron listos como se había dicho, porque están en 1000 cosas que no son su chamba, y pues no puede estar equivocado el mundo cuando señalan que México está ocultando cifras. Entonces, pero pues obviamente todos los medios son los mentirosos, todos los casos que ustedes sacan en sus medios todos los días de falta de equipo médico, porque puede haber un ventilador, pero si no hay un terapista intensivo para manejarlo, ese paciente va a fallecer. Entonces, no nomás es comprar ventiladores, es tener el equipo médico para aplicarlos, y yo creo que pues, sí se está ocultando información, desafortunadamente, es mi punto de vista personal. No tengo mayor elemento que lo que sea a mi alrededor de la gente que ha fallecido, de la gente que está contagiada. Entonces, sí creo que el número es mayor, pero eso lo vamos a saber dentro de algunos meses que tengamos acceso al registro civil. Pero ya ahorita se anticipa que mucha gente que ha muerto por neumonía típica realmente murió por COVID-19. Entonces, es una tragedia lo que está pasando, y que no quieran sesionar para discutir este tema me parece más grave. Que el Congreso esté parado para que nadie hable de este tema, pues es una estrategia del gobierno federal que desafortunadamente Morena sigue en el Senado al pie de la letra. Muchas gracias, senadora. Acaban de llegar dos últimas preguntas. Sería, si nos escucha, Misael, son para la senadora Murguía. Senadora, ¿nos escucha, senadora? Sí, aquí estoy, gracias. Sí, senadora Murguía. Misael Zavala primero y después Gerardo Cedillo para terminar una segunda ronda. Sí, Misael, Sergio, ¿nos escuchas? ¿me escuchas bien? Por favor. Adelante. Sí, para la senadora Guadalupe Murguía, solamente conocer si se va a sesionar ya en la comisión permanente este miércoles y si la sesión sería presencial o de manera virtual. Hoy tengo entendido que se reunían para definir este tema. No sé si ya hay algún dato final acerca de esta sesión del miércoles. Senadora Murguía, por favor. Gracias. Misael, desafortunadamente ahorita, a estas horas, no sabemos si va a haber sesión
ni siquiera si va a ser virtual o presencial. Inicialmente, la semana pasada, el acuerdo de mesa directiva es que fuera de manera presencial o de manera virtual íbamos a sesionar. En este momento no tenemos esta precisión, no ha sesionado mesa directiva, sigue haciendo pruebas a la plataforma electrónica que se emplearía en caso de una sesión virtual, pero hay que decirlo también, el grupo del PRI ha estado pues platicando con todos los grupos del bloque de contención, los integrantes, para que solicitemos el que haya sesiones presenciales. Es muy importante que el Senado se exprese, que hable, que la Cámara de Diputados, en suma, la comisión permanente. Tenemos que hacerlo, hay temas muy relevantes, todos los días salen temas diferentes. La semana pasada nos ocupaba la Guardia Nacional, esta semana es el tema de la estatización, por así decirlo, de la energía eléctrica y las consecuencias en materia de medio ambiente y económico, las declaraciones del presidente de Morena, buscando el que ahora a través de INEGI se pueda dar seguimiento a los ingresos y al patrimonio de las personas, que es un sinsentido. Todos ellos requieren una presencia de los diputados y de los senadores. Entonces, independientemente de la resolución que vaya a tomar hoy la mesa directiva, que estamos atentos, estamos sumándonos al acuerdo que presentaríamos como bloque de contención, PRI, PAN, PRD, MC, estaríamos buscando para solicitar el que hubiera sesiones presenciales. Sergio, si me permites, quisiera agregar algo a lo dicho por favor, senador. Mira, como bien lo ha expresado la senadora Murguía, es urgente, pero muy urgente, el que haya sesiones. Morena se ha negado a que haya sesiones con una clara intención. No hay duda, cada día hay menos duda de ello. No quieren que los temas que pues muestran claramente cómo hacen mal las cosas, se hagan más públicos. Y creen que a través de la cancelación de las sesiones, incluso las virtuales, pues puedan lograrlo. Es urgente, que se viene diciendo, el PAN lo viene diciendo incluso prácticamente antes de que se cancelara pues lo que es el periodo ordinario. Se pedía que se sesionara. Bueno, después, cuando se hizo ya, se estableció y se instaló precisamente la comisión permanente. Hay otros partidos que también lo están pidiendo así, concretamente todos los del bloque de contención. Y la única intención, yo no veo otra, por lo que me queda, es porque no aguantan el poder escuchar lo que tenemos que decir, lo que tienen que decir los legisladores de muchos partidos respecto a todos estos temas que son tan importantes para el país y para poder hablar además de la pandemia y de un posible acuerdo nacional para la recuperación. No puede, por caprichos de Morena, permitir que este país se vaya al traste. Muchas gracias, senador. Terminaríamos... por favor, senadora. Yo quisiera regresar a un número que nos preguntaron. O sea, sí va a haber un efecto de pérdida económica por este decreto. Puede rondar entre los 700,000 millones de pesos. Y la única pregunta es si van a incrementar las tarifas. Por lo que dijo el presidente es no, pero no dijo si a los comercios y a los empresarios tampoco. Alguien tiene que asumir esta pérdida, porque vamos a comprar energía más cara, no hay duda. La pregunta es si lo vamos a hacer con gasto público, con subsidio. Y sería muy importante que se transparentara de dónde va a salir el dinero para tapar este boquete que nos está generando. ¿O van a obligar a Pemex a regalarle el combustible a CFE? Sería la otra pregunta, pero entonces Pemex pierde dinero. O sea, hay una pérdida, el problema es en dónde se va a reflejar esa pérdida. Muchas gracias, senadora. Y terminaríamos con Gerardo Zedillo abriendo segunda ronda y cerrando aquí mismo. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Nada más para concretar con la senadora Murguía. Bueno, ya hoy incluso el grupo parlamentario de Morena en la comisión permanente está sacando un comunicado y dice que pues resultan tanto PAN como PRI
pues incongruentes, porque en principio pidieron que se suspendieran las sesiones presenciales en marzo, y ahora pues están exigiendo que sean presenciales, que hay una incongruencia. Yo quisiera preguntarle su punto de vista de esto, y además también, pues parece que tampoco están dispuestos ya a que haya sesiones los de Morena, si ustedes no acceden a que también pues se plantee la posibilidad de un periodo extraordinario. Entonces va a ser una guerra de vencidas. ¿Qué va a pasar ahí, senador? Gracias. Senadora Murguía, por favor. Bueno, efectivamente, nosotros solicitamos el que no hubiera sesiones mientras no había, y estamos hablando de hace 2 meses, de un diagnóstico de la situación de salud y las medidas necesarias para poder tener sesiones. Tan es así que, bueno, pues finalmente la Junta de Coordinación Política resolvió suspender las sesiones. Hoy tenemos un poco más de claridad de la gravedad, sí, de la fase en que nos encontramos, que si bien desafortunadamente no se está aplanando el número de contagios, sino al contrario, nos encontramos en fase 3, incrementándose el número de personas contagiadas y desafortunadamente el número de personas que han fallecido. También tenemos que reconocer que desde que se emitió el acuerdo del Consejo de Salubridad General, determinaron que la actividad legislativa era prioritaria. Y bueno, hoy esta actividad es fundamental. Tenemos que seguir participando, dando nuestro punto de vista, llevando propuestas, buscando acuerdos para salir de la grave situación, primero de salud, en los temas económicos y bueno, los que surgen día con día, que son generados por el propio gobierno. A veces creemos que con una clarísima intención de generar una cortina de humo que no nos lleve a analizar pues, la manera como se está atendiendo la pandemia en condiciones de salud o la manera como se está atendiendo las consecuencias económicas de la pandemia, el número de desempleados, que las cifras son bárbaras. Hablábamos la semana pasada de 750,000 empleos formales, solo formales, que se han perdido, en numerosas empresas que han dejado de invertir en nuestro país, que han retirado sus inversiones. Esto es una situación muy grave. Decía el senador Yulen que la caída del Producto Interno Bruto va a ser, pues, por lo menos del menos 7, pero hay quienes hablan del 10.5 y hasta el 12. Son condiciones muy graves y a eso le aunamos pues todos los temas que diario sacan y que generan polémica, como comentaba yo, la Guardia Nacional, esto que yo comento como estatización en la generación de energía eléctrica, las declaraciones del presidente de Morena queriendo revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas a través de INEGI, es de suyo un absurdo, un sinsentido. Y sin embargo, bueno, pues es parte de lo que tenemos todos los días que salir a comentar y es fundamental que el Poder Legislativo tenga voz, tenga espacio para hacerlo. Si queremos sesionar presencialmente, pedíamos que fuera a través de plataforma, no ha podido consolidarse una plataforma que a juicio de la Comisión Permanente fuera eficaz. Pues bueno, tomando todas las precauciones sanitarias, creemos que es importante que la Comisión Permanente sesione de manera presencial. No somos más que 37 legisladores y en el espacio podemos tomar todas las medidas sanitarias correspondientes. Y respecto de la otra pretensión de que se pretenda negociar las sesiones presenciales con periodo extraordinario, pues no conozco que lo hayan planteado, honestamente. Quizás es una especulación en torno a todo esto. Sin embargo, no ha habido, y tengo que ser objetiva, esta propuesta en concreto que se haya presentado, creo yo, ni en la Junta de Coordinación Política, ni a los grupos parlamentarios que asistimos a la permanente.
Senadora, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Estamos terminando un poco más de una hora, 8 preguntas. Entonces, gracias a todos y los convocaremos en un momento más para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.